Hola, 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 hola. Bien, entonces, ¿cómo estamos? Pues todavía pensando que es lunes. Yo pensaba que era lunes, hasta hace como 2 horas dije, oye, ¿qué día es hoy? Y dije, es día de grabación. Yo hasta que vi tu mensaje dije, ay, pues es lunes. No, sí, igual. No, 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 como ayer fue feriado, Fue pensé que de era asueto. domingo. Bueno, sí, de asueto, pero porque ya no se festeja los feriados, sí es cierto. ¿Cómo ves lo que te dije de la inteligencia artificial? ¿Si se está cumpliendo o no se Pues, está cumpliendo? pues ahí va. Lo que pasa es que, a ver, esto que tú me mandaste de que había fallado, que un servidor, No, es un... que es una- Cloudflare. es una herramienta que da, digamos, seguridad a muchas páginas. O sea, no es un servidor. Sí tiene, como empresa sí tiene el servicio, pero digamos que a lo que se dedica es el manejo de sitios, principalmente con el manejo de los dominios y subdominios para aplicarles lo que se llama un proxy, que sería como una capa de seguridad para pues que el usuario, digamos, pueda tener la certidumbre de que la página que está visitando es segura y quien crea la página pues tenga la seguridad de que no va a ser atacada, por lo menos en el corto y mediano plazo. Y pues tiene servicio gratuito, también de paga, eso ya es como que más para una empresa, pero digamos que promete que todo el tiempo va a estar segura tu VPS o tu server o tu espacio compartido en la nube, lo que tengas para conectarte a través de internet. ¿Y por qué si falla eso, fallaron las ahí? Por lo mismo de que, o sea, la proxy, ¿cómo hacer una analogía de ello? Imagínate que la página es un pozo. Sí. Entonces, el pozo necesita, pues, tuberías para poder sacar el agua. Esa agua, llamémosle que sea la información. Entonces, tú eres el que hace posible que el pozo funcione, pero mientras, pues, te conectas al resto de las tuberías del mundo, hay algunos pequeños servicios que te pueden decir, ¿sabes qué? Yo puedo ser ese filtro que te garantiza que el agua siempre va a estar limpia. Entonces tú le das permiso de ser ese pequeño tubito para que conecte tanto tu pozo como con el resto de la internet, ¿no? Entonces si eso falla, ya no pasa el agua. ¿Qué tienes que hacer? Pues o una de dos, o desconectarte y dejar que pase el agua así sin filtro, como es en el caso de tu página, que yo no le he puesto esta capita de seguridad, llamémoslo así. Por eso tu sitio de México el árbol de los mil frutos sigue funcionando. Pero el mío, que sí le puse esa capita, pues sí tuvo esa, ¿cómo le podemos llamar? Esa falla, ¿no? O sea, pero ya se restableció el servicio. Sí, ya desde la mañana, ves Sí, cuando me dijiste, no, sabes que no, no se tu puede página acceder, se abra. el problema comenzó con una actualización en los bots y la IA de la página. Y fue como por ahí, hora de México, 3 de la mañana, más o menos 2 de la mañana, que es normalmente la hora que se hace un mantenimiento estándar en Internet en este lado del mundo. Y como los servidores son de Estados Unidos, allá en Texas, pues hubo un pequeño problema y sí se tardaron, como cerca de 5 o 6 horas en resolver. Y no se sabe qué fue. Problemas con las mismas inteligencias artificiales. Problemas con la misma agua. Digamos que con los que administran el agua. Como ya se crearon, en este caso pongamos de nombre la inteligencia artificial, ya es un estándar de la automatización del manejo del agua. Entonces ya, ¿qué están haciendo? Ya no están contratando fontaneros, ya los están despidiendo de manera masiva desde hace casi 2 3 años. Entonces, ahorita, cuando hay una falla, pues es una falla masiva y es a donde los poquitos fontaneros que quedan o plomeros
pues tiene que echarse la chamba de lo que la inteligencia, de lo que la automatización prometía no iba a fallar, y siempre sí falló. O sea que esto tiene que ver con los problemas internos de Estados Unidos. No, no, no. Bueno, eso aparte. Sí, sí tiene que ver. Pero a lo que voy es de que lo que antes se le confiaba a una persona y ahora se le confía a una inteligencia artificial, pues estamos viendo que comienza a haber errores, ¿no? O sea, hace falta personal. No, siempre hace falta, pero pues como ya la IA supuestamente prometió sustituir al humano, ya estamos viendo las consecuencias. Bueno, el humano falla porque la inteligencia artificial no va a fallar. Pues ahorita ya en menos de un mes ha fallado más que el humano en no sé cuántos años. ¿En qué ha fallado? Pues en esto se ha estado cayendo los servicios. Ahora, la otra, lo que te estaba comentando la vez pasada, ¿no? Que hemos llegado a los límites físicos de la inteligencia artificial. Ya ahorita, para de aquí al 2029, y no lo digo yo, hoy salió una noticia, aunque lo comentamos la semana pasada, los componentes electrónicos del cual depende una inteligencia artificial, que son los de almacenamiento, tanto los almacenamientos a largo plazo como los de corto plazo, es decir, la memoria RAM y la memoria SSD, que en este caso es la VRAM y la de estado sólido, ya se van a encarecer de aquí al 2029 porque las empresas que manejan las inteligencias artificiales necesitan forzosamente más capacidad de almacenamiento y más capacidad de manejo de la memoria de manera rápida. O sea que mientras China no suelte las tierras raras, el problema se va a agudizar. Mientras Estados Unidos siga con una política como la que está haciendo, las empresas van a estar fallando, pero jamás va a aceptar Estados Unidos, que es a consecuencia de sus malas decisiones. No, por eso. Eso es otra cosa. Necesitan de las tierras raras que no tienen, ¿no? Pues ¿O no? ¿O sí, no tiene nada porque que ver? muchos de los componentes que ahorita Así es. son necesarios para la construcción de este tipo de dispositivos electrónicos sí tienen que ver con las no tierras raras en sí, porque para eso se utiliza más hacia los procesadores y circuitos integrados. Sin embargo, pues todo se produce allá, ¿no? Entonces ahorita al estar buscando mano de obra barata y al no encontrarlo, y las empresas especializadas, la mayoría están o en Taiwán, o en Corea, o en China, o en Japón, o en Malasia, pues el gran porcentaje de estas tiene que ver más con China, y si no hay un buen convenio con China, pues todo se empieza a encarecer. Si yo padezco un resfriado, yo mismo me automedico. Y aquí la inteligencia artificial no se puede autocurar. No, es ficción. A lo que voy es de que no hay hasta el momento una máquina que pueda repararse a sí misma. Otras máquinas sí. O sea, en cuestión de software puede que se intente, sin embargo no lo va a lograr hasta el día de hoy. Porque eso se hace con los autos. Tú lo llevas a servicio y en la agencia lo pasan por una computadora. No, lo pasan para escanear por una computadora para que te diga cuál es el diagnóstico según la computadora. Y entonces el humano aplica lo que necesita la máquina. Lógicamente, la máquina detecta la falla. Se necesita un alfiler. Pues debe haber ahí una ferretería, digámoslo así, con alfileres. Un alfiler de tipo A. Pues busca el alfiler de tipo A, un robot, y se lo pone. Okay. Sustituye al otro. Imagínate que fuera eso. Ahora busca primero el alfiler en toneladas de paja. Pues se supone que si en miles de objetos que tiene una ferretería hay un sistema para localizar rápido
un material, un clavito de media pulgada, no le veo problema. Sí, pero el problema es de que todo ese sistema se cayó. ¿Cómo le haces para No, que no, el sí, sistema que es, falla pues no pueda funcionar? Entonces no se puede diagnosticar. Necesita al humano para decir, oye, ¿sabes que el alfiler no lo alcanzas? Te lo paso. sí, sí, ya te entendí. Pues en esas estamos. Pero te digo, ahorita se va a encarecer las computadoras, las consolas, muchas cosas electrónicas. Esto va a afectar directamente a Estados Unidos. Ahorita si quería hacer una guerra con la tecnología con la que está acostumbrada, pues ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ahora las empresas privadas, que no necesariamente pertenecen al gobierno, aunque a pocas fechas ha intentado comprar el mismo gobierno empresas mismas de Estados Unidos o ha intentado asociarse con ellas, aún así no le basta para poder tener una influencia tal que sea mucho más su uso en cuestión del gobierno que pues los propios intereses de la empresa privada. Sí, sí, eso lo entiendo. Es que todo está privatizado. Pues ellos pusieron el modelo y ahora pues no saben cómo hacerle para que con esta política de pues proteccionismo pues las empresas digan, no, sí, mira, yo te apoyo. Pues así no es el modelo que se ha utilizado durante décadas, ¿no? Es de, a ver, yo como empresa genero, tú ayúdame y ya vemos, ¿no? Cómo nos ponemos de acuerdo, cómo Yo, negociamos. como empresa, genero lo que tú necesitas mientras te lo vendo y me enriquezco, ¿no? Sí, pero no se tienta el corazón para decir, mira, No, no, no. es el gobierno en el cual pago y recibo tanto dinero a partir de mi producción, ¿no? O sea, es de, pues Es págame, negocio. págame. O sea, yo sé que lo necesitamos todos, pero págame. Sí, sí. Negocio, sí, en fin. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Y aquí es una gran oportunidad para que China ahora sí venda sus propias marcas, que es lo que no están diciendo en las noticias. Porque saben que eso sería un colapso para Estados Unidos, de que la oferta ya se va a convertir en lo que ellos han construido, que es una especie de monopolio, pero no de parte de Estados Unidos como ellos siempre lo han hecho, sino ahora China va a ser ese nuevo constructor de monopolios. Ahí va el mundo. Sí, así va, más o menos en ese rubro. ¿Cuál es la ventaja de Rusia? Pues que tiene Oh, convenio con China, le va a salir más barato los componentes. no, pero en este momento, ¿por qué es una potencia? ¿En qué compite? Militarmente hablando, pues va a tener acceso a tecnología que ya Estados Unidos por encarecimiento de los componentes ya va a estar más limitada. Pero hablas en futuro, no, yo estoy en el presente. En el presente, ahí sí no sabría decirte. Esto está pasando apenas hoy, con síntomas desde hace por lo menos 2 meses, 3 meses. No sabría decirte exactamente de Rusia qué es lo que le viene ahorita. Sí, las últimas noticias que, digamos, he leído y visto, sobre todo porque ves que aquí afortunadamente en México se pasan RT en televisión abierta, es de que prácticamente Ucrania ya ha estado buscando la manera de negociar con Rusia, pero la Unión Europea pues no se lo permite y pues se sigue ahogando solita Europa, ¿no? Entonces, digamos que en esto de la tecnología, junto con las malas decisiones de Europa por mantener una buena relación con Estados Unidos, pues también le va a afectar y le va a beneficiar a Rusia también en todos sentidos, tanto económico como militar y pues de ahí también lo tecnológico a corto plazo, me atrevería a decir, te digo, porque esto está sucediendo en menos de 2, 3 meses y nadie en las noticias, nadie está diciendo algo al respecto, nadie. Pues en primer lugar, porque si es correcta tu observación, todo apunta a un cambio estructural de Occidente, ¿no? Sí. Y pues no les conviene anunciarlo,
porque a lo mejor, ¿qué tal y no sucede? Me imagino que así deben estar pensándola aquellos que son subordinados, que medio entienden lo que está pasando y no saben qué decisiones va a tomarlo el que los subordina, ¿no? Pues es que cualquier decisión que tome quien los subordina, ellos van a decirle a todo que sí. Por eso, son subordinados. Ahorita con China ya le pusieron sanciones cuando ellos ni la deben ni la temen. Al contrario, afecta más a Europa que a Estados Unidos con ese tipo de apoyos hacia Estados Unidos. ¿Le pusieron sanciones quién? Los europeos ya, los chinos. Ay, no, de veras. Desde hace 2 semanas. ¿Y qué sanciones? No he visto esa noticia. Porque no las pasan, te digo. Por eso, ¿pero qué sanciones? Específicamente en cuestiones de electrónica, les han quitado empresas chinas, los europeos específicamente en Países Bajos. Y entonces, pues, ¿qué dijo China? Pues no se puede entonces ya confiar en Europa. Así como le han querido quitar su dinero que lo tienen congelado de Rusia en activos europeos, pues ahora algo parecido están haciendo con China. Entonces ya también Europa no está siendo segura en cuanto a sus finanzas. Si algo no les conviene, simplemente parece que se los roban y ya. Como ahorita China y como ahorita está Rusia. Pues todavía hay muchos asegúnes que yo no entiendo. Pues ya lo legal, por lo menos para Estados Unidos y Europa, parece que ya es más que evidente, ¿no? Por eso lo de One Piece, que por cierto ahora dicen que es alguien de justicia y que no, creo que no han visto la serie de One Piece. Algo de justicia, ¿cómo de justicia? Sí, porque dicen que no, que en la serie se habla que alguien que está en contra de la injusticia, que va en contra de la corrupción, que por eso lo tomaron como una bandera, los jóvenes. No, es simplemente que en Asia, pues es una serie que es favorita para, sobre todo los más chavitos, ¿no? Pero que, pues, tomaron nada más el símbolo así de manera aleatoria, como pudieron haber tomado de cualquier otra serie, pero aquí ya se le puso Pues lo mismo pasó con más Batman. significados, ¿no? Lo mismo pasó con Batman. Batman era un delincuente y de pronto se empezó a convertir en héroe. Exacto. ¿Por qué? Pues porque empezaron a manejarlo así. Aunque hay sagas en las que que nunca Batman es del todo cumplidor de la ley, ¿eh? Ah, no, siempre se maneja en las sombras, por eso. Sí. Por eso es el caballero de la sombra, porque siempre es, a partir de los recursos que tiene, pues maneja información, maneja tecnología, maneja otros recursos. No sé, se parece una descripción de un gobierno que conocemos de norte, para sus objetivos, siempre justificándolo con pues en este caso lo bajan hacia el tema personal, ¿no? La venganza de la muerte de sus padres. Oye, por cierto, tus artículos para el tipo de espacios que hoy se manejan resultan muy largos. Ah, sí, eso me dice también la herramienta que utilizo para crear la paginita web. Sí. Tengo que estar segmentándolo en párrafos más pequeños para que sea más, uno, legible, y dos, no tan cansado. Porque incluso hay muchos sitios de información que hasta te dan el tiempo que se requiere su lectura. Por ejemplo, Proceso, difícil que superen los 3 minutos, ¿eh? Aunque parecen muy largos, pero es por el uso de espacios, el aire, ¿no? De espacios en blanco e imágenes. Bueno, ellos lo hacen por una cuestión comercial. Hay páginas que sí hacen una especie como de catálogo de periódico rápido, no sé cómo describirlo. O sea, ¿qué hacen esas empresas? Lo que hacen es tener un convenio con los periódicos
principalmente Sí. internacionales, llámese New York Times, etc, etc. Y si son locales, los nacionales, ¿no? Por ejemplo, acá en México normalmente tomaría un Universal, este, no sé, Reforma. un Reforma, quizás por ahí, no he visto ya sin embargo, pero podría ser una opción ya ahorita que está tomando un poquito más de fuerza. Y solamente te dan unos segundos, literal, para presentar la información lo más concreta posible. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es que con sus aplicaciones o sus páginas hacen un convenio con el usuario. Cualquiera, puede ser hasta tú, yo, que baje la aplicación. Y te pagan centavitos o milésimas de centavos de dólar por cada vez que lees un artículo. Entonces lo que estas empresas hacen es prometerle a estos periódicos digitales de que va a haber lectores. Y es para que ellos comprueben la manera en que pues hay un lector, entre comillas, pues es con ese tiempo. Entonces tienes que echarte la noticia en menos de un minuto, porque si no te pasa la siguiente noticia, la siguiente noticia, la siguiente noticia, la siguiente noticia, ¿no? Y así es. Entonces lo que hacen estos periódicos es manejarse con este estándar, por este convenio, pues pagarle al usuario o al lector estas lecturas para que ellos tengan visitas. Y pues ganan todos, gana el que lo lee, gana el que promociona los periódicos y gana el periódico porque pues tiene visitas y por ahí pues ves que algunos ya tienen suscripción, ¿no? Ya tienes que pagar para tener acceso a los periódicos digitales, cosa que antes no pasaba. Ahorita con prácticamente desde la pandemia ya te cobran para entrar, para información exclusiva y allí sí son igual o textos mucho más grandes de los que yo estoy escribiendo. Porque ya la gente está pagando. Pues no estoy del todo seguro, porque bueno, una parte de la cultura popular es Twitter. Era Twitter. Bueno, No, ya ahora ahorita es ya no. X. No, también ya X ya prácticamente ya. Entonces, ¿qué era lo que hay? Textos breves. Ellos No, lo pues ahora son los ellos tiktokeros, son muy breves. Yo veo no, eso sus pasaba videos. hace 15, hace perdón, 5 años. Ahorita ya están los famosos hilos. Y en los Ah, hilos, bueno, híjole, pero eso lo dices bien. Son distintos mensajes, aunque sean no, secuencia bueno, sí, secuencias, sí. de un tema, son distintos mensajes y se forma el hilo. No es un mensaje de 10 minutos, no te Mm, pues, encuentras nunca a un veces sí, mensaje. Bueno, a supongamos veces que a sí. veces, pero lo más común, y como todo requiere o todo se sujeta al consumo, Ujú. ¿qué es lo que la gente consume? Lo breve. Los Por- memes, por ejemplo. pero eso es para los más jóvenes. Pues Los esos que son. nos quedamos de Twitter, o sea, que nació hace ya casi 20 años, 18 años, si no me recuerdo. Para acá, conforme vamos creciendo, entre comillas, nos vamos dando cuenta de que necesitamos cada vez un poquito más, no solamente lo concreto como si lo vemos ahora y que inclusive ni siquiera lo concreto, nada más es un mensaje y ya. Son más, incluso más cortitos que los 128 caracteres que antes trabajaba Twitter, hoy X, que no existían los hilos. Sí, para los más jóvenes sí, es de, quiero concreto el mensaje, quiero quedarme con la idea central, ahí está. Ya los que estamos más grandecitos sí todavía como que ya nos damos chance de leer un poquito más. Pero te digo, no sé si eso tiene que ver tanto con la tecnología o por la necesidad de saber un poquito más sobre el contexto, un poquito más sobre la fuente, no sé, como que ya no nos quedamos. Si no, imagínate una mañanera, pues no tendría el éxito que tiene ahorita, hablando en cuestión hablada, ¿no? No, Los pero fíjate, podcasts, antes los videos eran así, por ejemplo en YouTube, los que más se ven ahora son podcasts de 1 hora. También si te pasas de hora y media, a veces ya no los quieren ver, pero en promedio, el video que antes era 10 minutos, 15 minutos, ahora ha cambiado, ahora la gente, como ya lo ve como televisión prácticamente, lo dejan allí, siguen haciendo su trabajo, lo que sea,
trabajan y escuchan, y entre más largo sea un video, mejor. Entonces te digo, Fíjate, depende la generación. fíjate, es como con la lectura. ¿Para qué lees? No se lee todo para lo mismo. Puedes leer para disfrutar la lectura, nada más por disfrutarla. Lees novelas, lees poesía. No, 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 no. Necesito resolver problemas. Ah, entonces necesitas una lectura de investigación. ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu asunto? ¿En dónde radica tu interés? Pues busca los textos que tienen que ver con eso. Y tienes que desarrollar criterios para seleccionar tus lecturas, porque ni siquiera lo que se publica en una hora o en un día, digamos, no para exagerar, lo puedes leer en toda tu vida. Tú vas a una gran biblioteca y dices, en la torre, ¿cuándo voy a leer todo esto? Nunca, Pues ¿no? nunca. Y nunca debe uno proponerse eso. ¿Qué quieres? ¿Qué información requieres? Y eso ya pasa por una decisión y un filtro de entre el mar de información que hay. Ah, pues una específica, que puede ser por disciplinas, ¿no? Ujú. Me interesa la psicología. En el sistema bibliotecario, dependiendo del número, por ejemplo, el 100, ya sabías, es humanidades. El 500, sociología. El 700, psicología. Así, entonces ya te ibas, no a recorrer todos los estantes hasta encontrar lo que tú necesitabas, sino recorrías rápidamente hasta llegar al número donde estaba el tema que te interesa. Y el tema estaba dividido y subdividido: 700.4, 700.4.3. Ya una lectura más especializada ya requería de más dígitos, ¿no? Ujú. Y ya no ibas a lo grueso, sino a lo específico. Yo digo que pasa lo mismo ahora, con la ventaja de ahora de que usas menos los ojos que antes y usas más los oídos. Tú dices, pones un video para escuchar, pones libros para escucharlos, no para leerlos. Ujú. O sea, ya se atiende a otro sentido, el oído. Yo recuerdo las normas que nos daban a los viejitos cuando éramos jóvenes, era que había que concentrarse y que el oído casi deberíamos tenerlo muerto. Nada de poner música en internet, nada de poner la televisión, nada de estar en un lugar ruidoso, etcétera, etcétera. Claro, había quienes tenían que hacerlo a pesar de que las condiciones no eran las óptimas, pero se cancelaba el oído, ¿eh? Hoy muchos mensajes pasan por el oído. Incluso no sé si, bueno, a nosotros nos pasaban los mensajes musicales. Las viejas generaciones, no sé si ahora, tenemos canciones fijas, ¿no? Las escuchamos y ¡pum! Casi casi no sabemos las letras. No sé si ahora exista también esa inclinación hacia cierta música que se vuelva de época, o ya todo es breve. Bueno, por ejemplo, en el caso del reggaetón, ya ni siquiera importa la letra. O sea, si, digo, por ejemplo, yo que transmito por Twitch, y afortunadamente con... bueno, inclusive lo intentamos una vez aquí en México a lo largo de los 1000 puntos, haciendo una separación de las líneas de audio de la computadora con software OBS Studio. Bueno, hay más, ¿no? Pero digamos, poniendo este como ejemplo, uno puede aislar, para no meterse en problemas de derechos de autor, lo que se queda grabado en
Twitch y lo que tú transmites. Digamos que cuando tú transmites puedes poner música, pero el que se queda guardado ya no guarda la música, entonces no caes explícitamente en problemas de copyright. Sin embargo, algunos que hacemos esto de manera seguida, sí le decimos a quien llega, porque llega de todo, ¿no? Adultos, no tan adultos, jóvenes, niños, ¿no? En muchas ocasiones ponen pues lo que está de acuerdo a su edad, ¿no? Y más o menos te vas dando cuenta a qué generación pertenecen. Entonces cuando llegan así muy jóvenes, muy chavitos, siempre ponen reggaetón. Y entonces, aunque mis moderadores oscilan entre los 18, 17 años y por ahí alguien que pueda superar los 30, una de las reglas en mi canal es no poner reggaetón. Y muchos van a decir, oye, pero ¿por qué? No, oye, déjalos ser libres. Uno, porque es mi canal. Entonces, hacer mi canal, pues yo decido qué poner y qué no poner. Dos, ponen canciones muy explícitas. Y muchos de los que me siguen, que son en promedio 30 años, ven los directos con sus hijos. Entonces yo no quiero que escuchen esas palabras sus hijos, ¿no? Y también me lo han pedido de favor. Oye, ¿sabes qué? Tengo niños en casa, si se puede, pues que no pongan reggaetón, va. Entonces los moderadores tienen esa consigna. Si hay reggaetón, no se pone. Y se vuelve como una especie de filtro. Entonces cuando llegan los más jóvenes que quieren poner reggaetón y se los quitas, se van. Y se van quedando esas personas más contemporáneas o más cercanas a los gustos musicales de esas mayorías que llegan a poner, que van desde que es chistoso, va desde, inclusive ponen salsa, ponen cumbias, ponen metal, ponen, inclusive por ahí hasta ponía hasta jazz, ponen swing, ponen soul, o sea, te vas dando cuenta de la gran cantidad de música tan rica que hay, solamente por evitar el reggaetón. ¿Por qué? Porque muchos, yo hasta les he preguntado cuando se dejaba, oye, ¿qué dice la letra? Usted olvídese de la letra, baile. Y así como de, a ver, espérate. No, o sea, es para bailar. Eso no se puede poner en duda. Pero ¿qué te dice la letra? No importa, es para bailar. Y he visto que esos mismos, 5, 6, 7 años después, me dicen, oiga, es porque soy tío retro gamer. Oiga, ya no voy a poner reggaetón, ya me di cuenta que dice la letra. Ah, pues como tú quieras. Ya sabes que nada más aquí no se pone, pero pues, si quieres poner una y no está grosera, la dejamos. Pero si hay lenguaje explícito, la vamos a quitar. No, mejor pongo esto. Y ya empiezan a poner música mucho más. Inclusive hasta ponen música clásica. ¿Y se puede poner esto? Sí, eso sí. Estos convenios, como el que tú mencionas, de la cantidad de tiempo. Porque si no, imagínate, entonces tendríamos que poner ahorita reggaetón para todo. Entonces tendríamos que escribir cosas muy pequeñas para todo. Entiendo que se estandariza todo, entiendo que esto va en parte de un estudio, por cierto, por parte de las cookies, que ahorita se está cuestionando de si es legal o no. Esta información que las páginas de internet absorben para dar estas telemetrías y darle esta información a quienes crean contenido de qué es lo que más se consume. Y de ahí se alimentan inclusive las inteligencias artificiales. No es, aunque aquí suena una contradicción, no es del todo estandarizado, porque hay robots que simulan ser humanos. Esos robots normalmente toman lo más corto, entonces ya no sabes si realmente también estas estadísticas son de humanos o 100% humanos, o son máquinas, o en este caso software, simulando a humanos, quienes pues, llaman bots y que acceden a las páginas y quedan otro tipo de información. Se supone que ese tipo de página, como la que se cayó en la mañana, evita que estos bots se acumulen de manera así masiva, para que sea mucho más limpia la información, para que los servidores no se saturen, porque si se saturan es como las hormigas, ¿no? O sea, si llegan y te llegan todos de momento, pues destruyen todo lo que hay.
Si nada más llega uno, no pasa nada. Llegan dos, no pasa nada. Pero si llegan 1 millón, por eso es que cuando se cayó esta empresa, o estos servidores, pues tuvieron que simplemente no permitir el acceso a las páginas, porque si lo permiten, las páginas no solamente no van a funcionar, sino les van a caer malware, y peor si están bajo Azure, que en este caso tuvo muchos problemas hace un mes, y si tienen o trabajan con servidores de Amazon, que se cayó hace 2-3 semanas, y ahorita se suma a este filtro, llamémoslo de alguna manera, pues entonces, que todas son de Estados Unidos, por cierto, pues ahorita nada más queda confiar en Linux, que es donde está tu página, por ejemplo. La mía también está, pero por confiar en los servidores de Estados Unidos, pues mi página dejó de funcionar, ¿no? Entonces, ahí vas viendo cómo es que sí, lo estandarizado, lo propuesto, que es aparentemente lo más corto, tiene una razón de ser técnica, pero el humano sigue buscando cosas distintas conforme va creciendo, tanto en cuestión cognitiva, edad, experiencia, pues sus propias necesidades también. Entonces, sí estoy de acuerdo en que hay que entrar en la línea de lo que dicta la internet, pero no todos, o por lo menos de mi parte, conociendo cómo es esta gran jungla, no me voy a ir por todo lo que diga la internet, porque hay pequeños nichitos donde normalmente se concentran las personas, los humanos, carne y hueso, y no los bots. A ver, esto tiene que ver, fíjate, se me está prendiendo el foco con el conflicto político aquí en México. ¿Por qué la atención a una supuesta generación Z? ¿Quiénes nacieron? ¿Quiénes forman la generación Z? ¿Los que nacieron en 1990? Entre 1996 al año 2012. En este momento, ¿qué tiene? ¿29 años? Máximo. En este momento. Sí, 29 años máximo. Fíjate, los de 2012, ¿cuántos años tienen en este momento? 13 años. 13 años. Fíjate, ¿por qué la atención en la generación Z? Porque dentro de 5 años, estamos en 25, en el 30, los de 13, que son los más jóvenes de la generación Z, van a tener 18 años. Ya van a votar. Entonces la disputa de una generación que en este momento no tiene el derecho político de votar y ser votado, pero dentro de 5 sí. Entonces, ¿cómo coordinar los mensajes para que la mayoría de los miembros de estos nuevos votantes en el 30 voten por una opción y no por otra? Ahora, pero como nadie sabe qué características tienen los que forman parte de esta generación, y sobre todo en eso, cómo se comunican, tú dices, se comunican a través de los recursos digitales más avanzados, ¿no? Más recientes, avanzados, entre comillas. Es más o menos lo mismo. Bueno, más recientes. ¿Cómo construyen sus mensajes? ¿Con qué lenguaje? ¿Cuál es su código? Como nadie lo sabe, sobre todo nadie, ellos por supuesto que sí, porque se comunican, pero los que disputan políticamente a la generación, pues son políticos ya hechos y derechos o hechos chuecos, ya políticos profesionales, quienes tú decías que la generación Z no es libre, no está subordinada, ya sea a una opción política o a otra, quienes la disputan, ¿no? Vete para acá, no, mejor vente para acá.
Pero quienes están diseñando el territorio y las jugadas no son ellos. Y yo creo que buena parte del fracaso de la marcha, cuyo objetivo era reunir la generación Z, pues no lo lograron. ¿Por qué? Porque no pudieron comunicarse con ellos. Destaco algunas cosas. Unos y otros dicen que los Zetas no quieren pelar a los viejos, ¿no? Los ven incluso como rivales. No, ¿quién dice eso? A ver. Todo el mundo descalificaba la marcha porque decían, no, ¿cómo van a...? Son Z de 72 años, de 45 años, cuando es con los que menos quieren tener relación. No sé si se ha equivocado o no, pero hay muchos acertos sobre esto. Y hasta se burlaban, ¿no?, de los viejitos. Ah, sí, mira, son de la generación Z. En fin, lo que se ve en la marcha son mucho más adultos que Zetas, ¿no? A ver, la burla no es hacia las generaciones mayores, así. No burla, sino la burla es de los viejos hacia los viejos. O sea, los que se burlan de los viejitos son los viejitos. Pues son los que dominan los medios. O que cualquiera, ¿no? No hay un periodista de 15 años. No, la mayoría es Y para hacia atrás. Ándale. Y los Y se burlan de los X, diciendo que los X quieren ser Z o quisieron pasarse por Z en la marcha. En fin, lo que quiero decir es que algo falló porque la convocatoria, a pesar del símbolo de la bandera de esta manga, no les funcionó del todo. Y tan no les funcionó porque no se veían muchas banderas en la marcha. Y se supone que, pues yo cuando era chavo me gustaba hasta presumir la bandera con la cual salía, ¿no? Y que había menos posibilidades de reproducirla. Ahora, pues yo creo que incluso hasta se mandaron a hacer en cantidades industriales, esperando que hubiera interesados en portarla. Y no lo vi. Por supuesto que me atengo a los videos, algunos videos que se pusieron en circulación, pero yo noté esta falta de banderas de chavos. Si están entre 29 y 18 años, no, entre 29 y 13 años, pues no vi muchos de esta edad, ¿eh? Mira. Entonces hay que explicar el fenómeno de por qué. Claro, a lo mejor no les dieron permiso en su casa, dirá alguien. Están subordinados. No es que estén subordinados, o sea, tú lo pusiste desde el enfoque político, inclusive así fue tu artículo, ¿no? El concepto de miedo. Sí, porque la marcha, ¿cómo la vas a comprender y explicar? Políticamente. También, sí, pero también viene la otra parte que como psicólogo quizás sea más llevado a la parte cotidiana en la que normalmente no es que no se involucre la persona en cuestión política, lo hace de manera así casi involuntaria, lo tiene que hacer, es parte de ser ciudadano, lo entiendo. Pero sí hay variables que la política o da por hecho o asume que es parte de la misma educación y por lo cual no se toca o no se discute del todo y entonces se queda desde una visión política. Estas creencias, inclusive lo hemos platicado acá, sí, que se tenían como jóvenes, conforme vamos creciendo, se van transformando en miedos. Sumando esos miedos a lo que tú describes ya desde el enfoque político, hace que las normas ya estén muy limitadas, que es lo que normalmente el joven debería de intentar romper.
Aquí lo que me llama la atención es de que conforme van pasando las generaciones, parecieran que esta rebeldía, llamémoslo de algún modo, no es que no se dé, sino que se maneja de manera distinta. Y por estas herramientas que cada vez hacen que haya un contacto menos social, eh, palpable, sino sea más social de manera virtual, pues también las prácticas sean muy distintas a las esperadas, ¿no? Ejemplo, a lo mejor si viéramos, yo lo he visto en películas, de los años 50, 60, para un joven era importantísimo la socialización en ir a un baile, una tardeada, en no sé, un centro nocturno. En los 70s las famosas discos, en los 80s quizás algo más background, o sea, de los antros en los 90, principios de los 2000, o sea, podríamos poner un montón de nombres, ¿no? Si nos vamos a cuestiones más populares en México exclusivamente, pues te vas a los bailes, a los eventos sonideros, a los eventos de rock, no sé, había un montón de cosas. Hoy ya no vemos mucho esto masivo, ¿no? Y si lo vemos son de, sí, la generación Z, pero ya que están más cercanos a la generación Y, o sea, de 25, 26, 27 años. Y tú dirás, bueno, pues porque conforme van creciendo, pues ya tienen menos cadenas por parte de los padres. Digamos, bueno, hasta ahí vamos bien. Pero a mí sí me hubiera gustado, y lo dicen los que fueron a la marcha, inclusive no sé si por ahí te compartí un video de Facebook de Hipocoro, de aquí de Puebla, un adolescente, dice, yo vine aquí porque sí, vi la convocatoria, dice, pero me siento triste, o sea, nunca fue así una burla, dice, me siento triste de uno, ver pocos jóvenes como yo, y dos, que los de generaciones mayores distorsionaron lo que algunos ya estábamos planeando venir a exponer, ¿no? Claro, con sus palabras. Ahorita estoy utilizando otras. Pero entonces, yo por eso cuando vi ese video, y tomando en cuenta lo que he trabajado con adolescentes, más o menos de esta generación, pues acrecenta lo que yo te mencionaba hace unos días. La apatía política, que es en las universidades se da desde hace ya mucho tiempo. Pero imagínate que eso ya se está trasladando a la cuestión social. ¿Esto a quién beneficia? A nadie, ni siquiera a los partidos políticos. Entonces, por este lado, como experimento, y lo dije la vez anterior, se me hace extraordinario. El problema es de que, y puse así el ejemplo como tal, es como el papá que va a la fiesta del hijo. Oye, tú no te vas a meter a la fiesta, déjalo. Entonces, ese exceso de control por miedo, tanto en cuestión de educación, como yo me atrevería a decir ahorita con toda la paranoia política en el que este concepto cada vez toma mucho más fuerza. Oye, entonces, ¿qué generaciones nuevas estamos construyendo? Pues ahí es a donde las nuevas tecnologías dicen, pues estos son para mí, ¿no? Y el problema es que no es una comunicación pasiva, es decir, unidireccional, como lo fue en algún momento la radio, que para poder tener comunicación con el locutor era con un teléfono, o la televisión, que en su momento era con un mensajito de texto en un celular, o con una llamada por teléfono, con cartas. Inclusive a mí me tocó que todavía te decían la dirección para que mandaras una carta. Canal 11, por ejemplo, te daba credenciales para ser parte de un club y era por correo mexicano. Entonces, y así nos vamos, ¿no? No, ahora es bidireccional. Entonces, por aquí tú mandas un mensaje, el otro ya lo recibe y la interacción es muy rápida. Los adultos no se están dando cuenta, y los de la generación más grande de la Z, que algunos inclusive son papás de la misma generación Z, porque se embarazaron muy temprana edad, ¿no? De casi de adolescentes. En la suma de estos miedos, lo que estamos haciendo es orillarlos a situaciones muy peligrosas.
más peligrosas de las que pasan allá afuera. Y para mí sí fue una tristeza de no ver a una generación Z para descubrir qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando, qué es lo que realmente reclaman. Y pues a mí se me hizo una falla, una convocatoria de total fracaso, porque pues lo que hacen los cangrejos, ¿no? Cuando ven que alguien va para afuera, lo tratan de jalar. Así estamos haciéndolo con los más jóvenes. Cuando vemos que probablemente vamos a descubrir algo a partir de todo lo que ha sucedido, por lo menos en los últimos 20 años, la empezamos a regar. ¿Por qué? Porque queremos seguir imponiendo pensamientos que son en su mayoría miedos. Y esta generación, por eso lo puse así, no es libre, ni lo va a ser. La alfa, quién sabe, ahorita cómo venga, porque yo, que tengo sobrinos ya de la generación alfa, estos temas son así como de, no, o sea, entonces, ¿qué política? Porque pues estos van a crecer, vamos a tener en 20, 30 años. ¿Qué es lo que van a querer construir? ¿Con base a qué? Vamos a tener una generación con tanto miedo que vamos a decirle todo así a un intervencionismo extranjero. Eso está muy peligroso. No sé, se me vienen un montón de contextos a partir de que estamos invadiendo espacios, como ahorita lo hicieron el movimiento rosa, las madres buscadoras, los partidos políticos, llámese PRI, PAN, PRD, inclusive el mismo Morena, o sea, los de los famosos grupos negros, ¿no? Que son los grupos de choque, que la mayoría tienen 30, 40 años, los comerciantes, o sea, oigan, respeten su espacio en este caso, si era una convocatoria de la generación Z, hay que respetar ese espacio. Y es lo que creo que como generaciones pasadas no hemos aprendido a hacer. ¿Por qué? Porque tanto miedo tenemos que necesitamos todo el tiempo influir, control. Y pues ya estamos viendo las consecuencias o vienen cosas peores. Pues en ese sentido creo que el despiste más grande de la convocatoria, supongamos que la convocatoria efectivamente tenía como propósito reunir a los de la generación Z, fue precisamente eso. Pues era una manifestación política, no era religiosa, no era cultural, era política desde el principio. Y hablar de política es hablar de lo colectivo. Y entre más haya, o entre más individuos formen parte de una colectividad, políticamente será más significativa. Por el lado de la política, imaginemos que nada más hubieran marchado de la generación Z. Se hubiera visto ridícula, ¿no? ¿Por qué? Por el número. ¿Crees? ¿Cuántos se reunieron? ¿Cuántos se reunieron en toda la marcha? En total. ¿20,000? ¿30,000? Mira, si yo fuera de la generación Z. No. Veamos la marcha tal, la que pasó. ¿Cuántos marcharon? No hay un número. Yo, la verdad, por eso, muy poquitos. Digamos 30,000, 50,000. Generación Z, pues no sé. No. Total. La marcha total. No sabría decirte. O sea, sí, por lo menos en las cámaras que dan hacia el Zócalo. Sí, pues es lo que. No fue ni un tercio del Zócalo. No, cómo no, sí se llenó. Perdóname. Pero el Zócalo se llenó. No, yo no lo vi lleno. Por lo menos te digo, los que estaban transmitiendo en vivo y que se subieron a azoteas a transmitir. No. ¿Ves que hay cámaras fijas? Sí. Esas se veía claramente, se llenó, se llenó. Yo seguía las imágenes de una webcam de los que están fijas. Sí, la ahorita que va si quieres, directo a Zócalo. ahí están, sí.
se llenó el Zócalo, ¿eh? O sea, decir que se llenó o no se llenó es parte de la política. Decir 30,000, 20,000 es parte de la política. Unos inflan, otros disminuyen. Pero digamos, sin tener esa intención de hacer más grande lo que no era tan grande, o hacer más pequeño lo que no era tan pequeño, pues yo le calculo que habría unos 80,000, ¿eh? Ahora, de esos 80,000, ¿cuántos eran generación Z? Si los 80,000 a ti te parecieron poquitos, solamente los de la generación Z tuvieran, ¿qué es eso? Se reúne más gente en un concierto y efectivamente que en esta marcha de los Z, y de aquí deriva una pregunta. ¿Qué grupos musicales convocan a la generación Z? Pues ahorita lo ¿Tú? que he leído es más como grupos de K-pop, J-pop. ¿Pero qué? ¿Con qué nombre? Que Por se eso llaman, esos nombres, porque está BTS, o sea, hay un montón de grupos que hasta tienen un sí, montón de siglas que ahorita no me acuerdo. Sí. porque bueno, como generación uno se identifica que con los Beatles, que con los Rolling Stones, que con las Puertas. O sea, yo puedo decir los nombres de los grupos que convocaban, ¿no? Pero si me preguntan qué grupo, bueno, hasta creo que con mi esposa, Timbiriche, ¿qué otras había? Las Flans, eran las que convocaban a esa generación. De mi generación, pues son más como poperos, ¿no? Que, por ejemplo, en solistas está Belinda, está Kalimba, en agrupaciones te puedo mencionar Elefante, Café Tacuba, mismo Maná, ¿no? etc, etc. Bueno, de la generación Z es mi interés saber, porque quiero escucharlos, ¿no? ¿Qué grupos los convocan? ¿Qué les gusta, pues? Ya dijiste que el reggaetón, Sí, pero por grupos, ¿quién los bueno, son más representa? solista, pues es más O como tipo Bad solistas. Bunny, no sé, un Maluma, que todavía esos son como que todavía rescoldos del G. Porque sería bueno localizarlos. Te digo, he visto más, sobre todo en esta generación, los más jóvenes se van por grupos asiáticos, o sea, principalmente coreanos. Pues en YouTube debe haber. No viene mucho a México, todo es pues en redes sociales. No, por eso en YouTube debe haber Sí, material. Pues así pon necesito, si K-pop, puedes, K-pop, ¿eh? así busca así K de kilo, guión pop, y ahí están todos los grupos que vean, casi un buen porcentaje de los de la generación Z. Y pues de reggaetón, pues ahí ni siquiera lo buscas, mismo YouTube y Spotify te los lanza por default. ¿Por qué? Pues es el negocio ahorita, el Esa es reggaetón. una buena pista. Si los chavos significan negocio, ¿con qué hacen negocio? O sea, hay que ver esas compañías que hacen estudio de mercado, ¿eh? Bueno, en el caso del reggaetón, sí es totalmente negocio. Ahorita viene una cantidad impresionante de músicos coreanos virtuosos, virtuosos. ¿Virtuosos de qué? O sea, imagínate que ahorita hay una serie, ya te digo cuál es, coreana, que no tiene mucho, que apenas salió, en el que ya comienza a hacer con ritmos inclusive de reggaetón, o sea, la base de reggaetón, pero con voces muy bien educadas. O sea, O sea, que tienen una capacidad para tener voz o muy graves, muy medias, o sea, como si fuera música clásica. Entonces hay una combinación ya de querer escuchar realmente qué es la música con la letra y lo están combinando con ritmos urbanos.
Pero esto está viniendo de Corea del Sur, de Asia. Y aquí en la parte de América seguimos con la parte del reggaetón, o sea, como que no pasamos de ahí. Y no importa ni la letra, es más, no importa si se entiende la letra. Porque lo que me estás diciendo es que si son mercancía para ser consumida por los jóvenes, cada vez le están ofreciendo una mejor mercancía, ¿no? Por parte de Asia. Por eso, Por sí, ejemplo, sí, sí. busca, Lo por que ejemplo, consumen, un Dimash, por ejemplo. lo que consumen. Que ha hecho inclusive covers de José José. Y dices, no, ahora entiendes por qué José José fue José José. Porque ahora con estas voces, inclusive mejores que las de él, así con todo respeto a José José, pero han mejorado. Claro, con la tecnología que hay ahorita, pues deben mejorar más, ¿no? Pero en Sí. vivo, sí, ya muchos, sobre todo de la generación Z, sí se están dando cuenta de que la calidad sí importa. Entonces, no sé si en 15, 20 años o menos, calculo de aquí al 30, ya se esté volteando más hacia ese lado. Ahorita, por ejemplo, salió una serie donde salen 3 coreanas y dan notas dificilísimas. Ahorita están los chavitos así como de wow con este trío de coreanas, porque como es parte de una serie que también está buena, que habla sobre la construcción de un grupo musical coreano y la música es buenísima, donde no solamente es baladas, ni rock, ni pop, sino también hasta hacen reggaetón, pero con buenas voces, dices, no, bueno. Y los chavitos de la generación Z son los que ahorita están comenzando a pedir ese tipo de cosas. Que aquí en el mercado de América no lo vas a encontrar tan fácil. Entonces, ¿qué hacen? Pues con las herramientas que tienen a la mano, se pueden conectar, lo consumen. Y aquí los adultos ni en cuenta. Por eso, a eso me refería cuando se abren las posibilidades en Internet. Ya hablar de lo local ya no tiene mucho sentido. Lo local puede ser Corea del Sur, como tú lo dices, lo que se consume, porque existen esas posibilidades de YouTube, ¿no? Por lo menos. Que esta mercancía es de alta calidad, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, sí, de muy buena calidad. Sobre todo en las Entonces, voces y las letras. De por sí o por lo menos hay un mexicano que vive allá desde la pandemia, no, ha compartido la cultura coreana y dice que es en sí poética la manera de hablar del coreano, que quizás para nosotros no lo sea así porque no lo entendemos, pero esas palabras que son poéticas, ya llevándolas hacia la cotidianidad, bueno, se le da otras acepciones, pero en canciones sí tienen otro significado completamente distinto y es por eso de ahí su éxito de los coreanos de los 5 años para acá, y de hace 15 ya se empezaba a dar unos pequeños chispazos. fíjate, eso en la Edad Media ocurrió con la música popular. La música popular era extraordinariamente pornográfica. O sea, yo creo, me imagino que eso quieres decir cuando dices del reggaetón, ¿no? Sí. Igual, ¿eh? Igualito. Y además, fíjate, cantada y compuesta por mujeres. ¿Cómo se fue depurando ese producto? Los trovadores, ahora sí que se robaban las canciones y las llevaban ante el rey o ante el señor al que servían. Las mujeres no podían entrar a esos espacios, pero los hombres sí. Entonces las cantaban ante la aristocracia, y la aristocracia empezó a hacer la suya, hasta producir el Renacimiento con
una música, digamos, más refinada, más compleja en su composición musical, etcétera, etcétera. Y así yo he observado que hay muchas cosas que surgiendo de la cultura popular se vuelven de la élite. Bueno, para no ir más lejos, el mole de caderas, ¿no? Siendo muy popular de los desposeídos porque no tenían qué comer, hasta los que ahora pueden pagar más de 500 pesos por un plato, ¿no? Entonces yo creo que está pasando lo mismo. Y la música esta de la Edad Media pornográfica, incluso la prueba está el Carmina Burana. ¿Has oído el Carmina Burana? Son letras pornográficas que fueron adaptadas por Karl Orff y resultaron todo un éxito. Pero como son cantadas en latín, o en latín y otros idiomas que en la época se usaban, porque era un amasijo de idiomas, y como la gente no entiende, pues nada más gusta de lo musical. O sea, la letra es lo de menos. Lo mismo que tú dices. ¿Para qué la letra? La música. Y es para mover el cuerpo. En el jazz pasó exactamente lo mismo. El jazz surge pues, de las bases, digamos, marginadas. El blues, el rock, el jazz. Y escuchaba muchos que les gustaba el jazz, que incluso lo separaban. Dicen, el jazz tiene muchas etapas, pero las dos grandes etapas que contemplaban al principio era para bailar, ya ahora es para escuchar. Ya no es para bailar, es para escuchar. O sea, a medida que se renuncia al cuerpo, al movimiento corporal, el jazz se fue convirtiendo, digamos, entre comillas, en más fino, solamente para ser escuchado, no para mover el cuerpo. Eso ya quedó atrás porque era del pueblo, era de la gente que no se puede estar quieta. Entonces yo me imagino que está pasando algo similar. Veo ese parangón entre lo que tú dijiste y lo que está pasando ahora, de cómo lo popular se está convirtiendo por la exigencia misma del público al que se vende esta mercancía de mejores composiciones musicales, ¿no? Yo lo veo un poco como cíclico. Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de el jazz, antes de que se convirtiera en jazz, pues fue el blues, ¿no? Y antes era el Boxock, ¿no? O sea, estas cuestiones cantadas mientras estaban trabajando, ¿no? Pues, en su momento, no sé si todavía eran considerados afroamericanos, pero bueno, ya. Pues sí, eran esclavos. Eran esclavos, todavía no tenían ese estatus. Bueno, también los prisioneros. Bueno, entonces como que la letra sí era importante en el blues, él todavía era importante. Llega el jazz, llega el swing, ya era otra cosa distinta, se fue transformando hacia el swing, como dices, hacia bailar y yo te me acuerdo. El punto es que después de nueva cuenta viene parte de intentar tener un mensaje. Y después llegamos a otra parte de solamente bailar. Y después otra vez llegamos al mensaje. Y después ahorita, por ejemplo, ahorita viendo los grupos coreanos, me recuerda mucho a los que nacieron por ahí del 2000, estadounidenses o principalmente de Estados Unidos, que fue lo que nos llegó un poquito más que incluso la música de Reino Unido, como normalmente es en los 80s, 70s, ¿no? Que Reino Unido era ¡pum! El boom, ¿no? De la música internacional en esos entonces. Ya era una combinación entre mensaje, bailar, y de ahí llega el reggaetón y nada más es bailar, ¿no? Y de ahí se quedó 20 años o 20, bueno, casi 30 años, ¿no? Ya vamos para eso. Pero ahorita como que este ciclo comienza de manera tardía, pero
ya a intentar buscar un mensaje, no solamente el bailar, bailar. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues las mismas herramientas hacen que no vayas a sitios tan concurridos, ¿no? Llámese por seguridad, llámese por miedo de los papás, por lo que tú quieras. O sea, sí hay libertades, pero también por iniciativa propia de algunos jóvenes. También a veces muchos prefieren decir, bueno, pues estoy con mi celular, estoy con mi computadora, estoy con mi tablet, estoy etc, etc. En un videojuego, pues simulan instrumentos, estoy con mi batería, estoy con mi guitarra, o sea, pareciese como si fuera una generación introvertida, aunque no lo es. Pero las herramientas te permiten tener otro tipo de experiencias. Entonces, ahora, yo pienso que por ahí va la tendencia también, de que, y sobre todo ahorita con la traducción automática, gracias a las tecnologías y mucho ya a la inteligencia artificial, en donde prácticamente en menos de un segundo ves un video y aunque esté en cualquier idioma ves qué significa la letra, y si la letra te conecta y aparte la música, ¡pum!, ya hizo boom. Entonces eso no sucedía por ejemplo en los años 60, 70, donde muchos aprendieron inglés a partir de la traducción de las letras de las canciones, ¿no? Ahora no hay necesidad de aprender el idioma, ya el reproductor de video, ¡pum!, te lo lanza, ya está. Entonces esta conexión del mensaje es mucho, mucho, muy rápido. Así que quizás la velocidad en cómo se entrega el mensaje es muy rápida, pero ya cada vez, otra vez volvemos a este ciclo de que las nuevas generaciones buscan el significado del mensaje, no la rapidez, sino qué es el mensaje ese que me están dando. Y eso me da cierta esperanza de que por eso vimos en ese tipo de convocatorias una cantidad mínima de generación Z, porque es lo que te iba a comentar hace un rato. Si yo voy y veo que no hay muchos de mis pares, me doy la vuelta. Y quizás muchos lo hicimos en su momento. Era de, híjole, no, pues no encuentro a mis cuates. Y cuando había celular, te mandabas mensaje, te veías en otro lado. Cuando no había celular, tú sabías en qué lugares iban más de los que estaban con tus pares en cuestión de edad. Y decías, bueno, pues si no es acá, pues a ver, chance están en tal lugar. Y los encontrabas. Entonces, yo creo que ahorita sucedió eso. Muchos fueron y pues iban con algún familiar o algo así, pues se quedaban porque decían, bueno, pues voy a cuidar a mi papá, voy a cuidar a mi tío, a mis abuelos, a quienes hayan ido, y a lo mejor fueron los poquitos que se vieron. Algunos sí fueron por iniciativa propia, porque tienen quizás demandas que son reales para lo que ellos han vivido mucha violencia, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, y que necesitaban quizás explayarla de esa manera, pero no a tal grado como ahorita lo vimos en el Zócalo, donde dices, oye, o sea, y también el concepto de represión, por cierto, eso me gustó mucho de estas transmisiones en vivo. Lo ven mucho, muy distinto, porque quizás no tengan la documentación, llámese en video, audio o texto, de cómo era la represión, por ejemplo, con un Peña Nieto, con un Calderón, con un Fox, con un Cedillo, con un Salinas de Gortari, etc, 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 hasta llegar a Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, quizás no haya un contraste, porque yo he visto ahorita entrevistas donde pasan los policías atrás de, y si fuera, por ejemplo, con un Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, por aquí estaba dando una entrevista, lo hubieran tirado al suelo, se lo hubieran llevado preso, ¿no? Aquí dejaron que estuvieran entrevistándose, platicando, dialogando. O sea, no hubo esta cosa que sí se veía antes, ¿no? O sea, quizás ahí también lo que decía López Obrador, ¿no? Tenemos la responsabilidad de compartir este tipo de experiencias para que, pues, los conceptos pues se vayan alimentando y no solamente creyendo que es lo que dice la palabra, pero con las experiencias propias de las que tengan en su presente, pues digan esto es represión, porque entonces todo lo que se vivió antes pues se puede perder. Fíjate que estás ahorita tocando un asunto para mí muy importante, o por lo menos también para mí muy importante. La información elegida. Lo que nos estás diciendo es que mucha información que nosotros la tenemos porque, digamos, tuvimos cercanía con los hechos, ahora no está tomando, no está siendo considerado
por las nuevas generaciones porque no han tenido la experiencia. Si eso ocurre con hechos de reciente cuño, me pregunto, ¿será el mismo desdén para trabajar con hechos de la Edad Media, del Renacimiento, del siglo XIX, o todo es lo mismo para ellos y no vale la pena? Ni siquiera que buscarla. No tienen interés, no se les ha... Las generaciones anteriores no han podido contagiarlos por la búsqueda de información más allá de sus limitados 20 años, ¿no? Que eso pone entredicho a la escuela, ¿eh? Yo lo que veo es de que desde que se cambió del concepto de maestro a facilitador, que a mí se me hizo un errorzazo, pero bueno, ya ves que a veces uno critica y te tiran de loco. Es que yo lo que sí he visto en generaciones alfa y pues las últimas de la Z es que tú ves la información, lo lees, lo estructuras, lo proyectas, llámese en una hoja, en una diapositiva, en un audio, en un video, etc., inclusive con las mismas herramientas de inteligencia artificial, y entregas. Y si tú le preguntas, oye, por poner un ejemplo, ¿qué te dijo? ¿Qué entendiste de la cultura egipcia? ¿Quién era Ra? Nada más por poner un ejemplo. Ah, espérate, ponen Ra egipcio. Ah, mira, Ra es un dios que nació de bla 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 y representaba esto y tenía que cruzar el cielo como si fuera mar, pero moría, luchaba contra un monstruo que ahorita no sé cómo se llama, pero que después lo vencía y volvía a renacer al otro día y así el ciclo del día y por eso era el dios del sol, ¿no? Okay. O considerado dios del sol. Digo, no, pero no era como tal un dios. Bueno, aquí dice. Ajá, pero ¿y de ahí qué más? Y entonces se quedan con la idea que encontraron así literal, casi de la internet. Y entonces aquí el adulto, o por lo menos en mi caso, le dije, oye, ¿y te has imaginado cómo sería ese viaje de la noche que tenía Ra para poder combatir y volver pues sí, a vencerlo y volver a que al otro día fuera un día normal? Porque si no lo vencía, ahorita se me fue el nombre de ese otro dios, no había otro día mañana. O sea, imagínate lo importante que era Ra para los egipcios. Pues simplemente no amanecía. Ajá, y entonces comienzas a ver que comienza a haber conexiones distintas y es de... Entonces no hubiera más vida, ¿verdad? Y entonces comienzan a relacionarlo con su vida cotidiana. Eso es lo que yo he visto que hace falta ahora. Que esa información lo lleven a su vida cotidiana. Cosa que, por ejemplo, el náhuatl lo hacía. El chino lo hace, el coreano lo hace. El español se hacía. Pero ahora así, ya la información así fría, pues lo logran hacer. O sea, yo he visto con mi sobrina cómo agarra, hace un resumen, tiene los conceptos, los organiza, los estructura, los presenta. Ya está. Y tú dirías, no, pues eso es lo básico para aprender, ¿no? Tú sintetizas la información, ya la tienes ahí toda concreta, con eso ya es un aprendizaje. No. Entonces, ¿qué está pasando? Algo en cuestión de la educación tenemos que hacer distinta, porque lo que antes se consideraba como subjetivo y que probablemente no ayudaba al estudiante, pues ahora creo que es lo que más se va a necesitar. Y es lo que yo veo que cuando se dice facilitadores de, mira, ten esto, busca esto, estructúralo de esta forma, preséntamelo de tal manera, y ya. Pues para el maestro está más fácil, para el alumno está más fácil, todo parece ser más fácil, tenemos información y la tenemos bien bonita, pero realmente estamos entendiendo, comprendiendo, vamos más allá de esa información. Entonces, quiere decir que estamos simplificando todo y yo creo que es momento como para decir, oye,
creo que necesitan un poco más. Algunos lo están haciendo de manera autodidacta, pero hay otros que lo ven cómodo, como nosotros lo vemos también cómodo muchas cosas y también se lo estamos enseñando a los más chicos. Mira, pues no vayas a la biblioteca, no vayas a la hemeroteca, no vayas a... Búscalo en internet, pídeselo a la inteligencia artificial, aunque dé errores, pero pídesela. Ya, o sea, creo que estamos llegando a un límite en el que yo tengo la esperanza de que se den cuenta, sobre todo la generación alfa, la Z de manera tardía, como nosotros nos dimos cuenta de otras cosas, también para empezar a exigir calidad en la información, que no solamente sea como tal, así, bien planeada, bien diseñada, sino que vaya algo más allá. Eso es lo que tengo de esperanza, porque si no te digo, yo veo que pum, 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 hace sus tareas así en media hora, pero que es como una noticia en internet, pum, ya entregué. Oye, en un mes, oye, ¿te acuerdas de cuando hablamos de Egipto? Ah, ¿cuándo? Oye, pero pues hablamos de Ra, ¿quién es Ra? Ah, espérate, paso su libreta. Entonces, pues sí, la libreta sirve de consulta, muy bien, pero ¿con qué se queda la persona? Más allá de la consulta. Entonces, yo pienso que eso es a consecuencia también de la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso es que se están encareciendo muchas cosas. Almacenamiento, memoria. Creo que estamos descuidando muchas cosas también de este concepto memoria que antes era algo orgánico y que ahorita es totalmente artificial, ¿no? Es tecnológico, es hardware, es un componente electrónico, no sé qué más adjetivos ponerles, sinónimos ponerles, perdón. Entonces, algo estamos haciendo muy bien, pero también muy mal. No sé qué opines sobre lo que acabo de decir. Pues sí, son temas de los cuales hay que hablar, discutir. Pero ahora mencionaste dos palabras, una fue rap y la otra fue ra. De la música de piano a la que creo que te referías era el rag. Hubo uno antes. Ay, se me fue el nombre. El rag, que era solo piano y muy rápido, muy movido. Hubo una previa antes entre el Walk Song y el Rag. Pero algo tiene que empieza con B. Porque música religiosa, los spirituals, Un poquito más para acá. antecedieron al blues incluso. O a lo mejor me estoy confundiendo en cuestión de secuencia, pero algo de bebop, algo parecido a eso. Donde era cantado y piano. Yo creo que fue después del Rag. Y ya de ahí se pasó un poquito a la par del blues. Y ya del blues, bueno, ya de ahí se fue transformando en jazz. Y ya de ahí todo lo demás. Pues hay un montón. Charleston. Ah, bueno, ese también Bailable. es bailable. Ya no hay. Alguna vez escuché versiones con letra, pero la mayoría son totalmente instrumental. Piano, principalmente. No, y aunque fuera con letra, era para bailar. Sí, totalmente. Pues el rock and roll más bien. El rock and roll, había letras de rock and roll, pero se tocaban en las fiestas para bailar. Ya después el rock devino en rock, el rock and roll devino en rock. Y este tipo de rock es instrumental, el rock alternativo, que ya es también muy cercano al jazz, ¿no? En cuestión instrumental sí, y de ahí quizás nos podríamos ir al metal, donde muchas de las letras pues ya son mensajes distintos, ¿no? Hasta literarios o de poesía, algunos con cuestiones políticas, ¿no? O sea, no sé, como que es cíclico un poco, no sé si tú lo ves igual. Parte como que lleva un momento muy, muy, muy lúdico y otra parte como que se va transformando a un mensaje y también mantiene una especie de calidad, pero después es totalmente así, este,
como mensaje y de nueva cuenta se vuelve a buscar no algo no tan serio y así como que va cíclico, cíclico. Una eterna búsqueda. Fíjate que hay un libro, no es muy fácil de leer, que se llama Gödel, Escher, Bach, una eterna trenza dorada. Eso no lo Es había un escuchado. estudio comparativo de las obras completas de Juan Sebastián Bach, de Maurice Escher, pintor, Bach, músico, y Gödel, matemático. El autor va presentando una obra de Bach y lo compara con un teorema de Gödel y con una obra pictórica de Escher. La conclusión, dice, es el mismo lenguaje. ¿Qué lenguaje? El lenguaje de Dios. Ese es más o menos el asunto. Okay. Y lo recomiendo mucho, ahora mucho más fácil que cuando yo lo leí, porque yo tuve que comprar las obras completas de Juan. Fácil, las obras completas de Gödel, porque es un pequeño libro. Ahí está toda su obra. De Escher, varios libros, pero que era fácil de comprar hasta cierto punto. Pero la obra completa de Bach no. Nada más las cantatas eran 60 discos dobles. Ay, no, bueno. Nada más las cantatas. La música profana y la música religiosa es otra cosa. Otras decenas más de discos. Ahora ya las puedes conseguir. De hecho, yo tengo las obras completas de Bach hasta en 2 versiones. Porque la sacaron ahora que cumplió un centenario. 2 casas musicales la sacaron con sus respectivos artistas. Las obras completas de Bach. Y las encuentras en YouTube, por ejemplo, la mayoría. Cosa que no existía en mis tiempos, ¿no? Ahora, cuando era yo de 30 años, ¿no? Entre 30 y 40 años, fue cuando me dio por estudiar ese tipo de cosas. Y era difícil conseguir el dinero para satisfacer tus necesidades. Y aquí viene otra cuestión. Ya en alguna ocasión te lo comenté. ¿Qué tantas posibilidades de consumir, o sea, de manejar dinero, tienen los de la generación Z? Yo creo que también depende de... Pero además, hay muchas cosas que resultan hasta cierto punto gratuitas, ¿no? Ya no tienen por qué comprar un disco, ya lo encuentran. Ya no tienen que comprar 2 o 3 libros, los encuentran de manera gratuita en la red. Últimamente ya no tanto, ya sí tienes que pagar para tener acceso a algunos porque ya se controlan un poquito más los PDFs. Pero hace unos 5 años, del 2000 al 20, por lo menos antes de la pandemia, sí era. Pero aquí hay algo interesante para complementar lo que acabas de decir, que muy pronto va a pasar, yo creo que con los PDFs. Con la música, hace algunos meses tú nada más podías escuchar ciertos segundos de cada canción en Spotify gratis. Tenías que pagar para poder escuchar la música completa. Ahorita al ver que pues la gente no compra su suscripción, ya regresó hace un mes y fracción a que gratis pudieras escuchar otra vez la música completa. Entonces también depende de, como dices, ¿no? De la demanda. Pues ellos dependen de pues cuántas personas escuchan lo que ellos venden, porque consumen. Exacto, no quería decir la palabra, pero sí, de lo que consumen. Entonces el consumidor hoy sí pues es un factor, cosa que en inteligencia artificial ahorita el consumidor no tiene poder, porque todo va hacia las empresas, porque son los que lo están pues
desarrollando, pero en cuanto esto caiga sobre las mayorías, se va a tener que otra vez abaratar otro ciclo, ¿no? De muchos que tenemos. Entonces, sí, es, aquí el detalle es quién los acerca a. ¿Quién es el que, por ejemplo, en este caso, dices, bueno, vamos a llevarlos por el lado de la música, de la pintura, de otras expresiones, que creo que por ahí va el camino? Y tú lo mencionabas, que era una de las carencias de la 4T, ¿no? Desde López Obrador, que no hay esta creación, ¿no? Que sí lo hubo, por ejemplo, en la construcción de México del siglo pasado, con muralistas, con músicos, con artistas en general, para decir, ah, ok, México es esto. Ahorita México, desde los ojos de la 4T, pues yo sigo viendo lo que tú dijiste en esos entonces, ¿no? No hay esas expresiones y probablemente vengan de esta generación. O si nos ponemos las pilas, ahí sí deberíamos influir como generaciones anteriores en ese rubro y no en los miedos que normalmente infundamos y que, bueno, vimos que es un fracaso con eventos como los de este 15 de noviembre del 2025 en el Zócalo. Bueno, también eso lo trabajaron mucho algunos autores, el concepto de deconstrucción, ¿no? Ah, sí, ¿Cómo construir con la nueva generación? Pero primero tienes que deconstruirte y constrúyete conforme a las necesidades, características de las nuevas generaciones. Además, porque mira, hasta el año 50 había cientos de millones de seres en el planeta y ya éramos muchos. Ahora, miles de millones. Y además con una comunicación más fluida, ¿no? No había internet, ahora sí. No había traductores automáticos, ahora sí. Todavía recuerdo que en los años 80, digamos 70 para no errar, en muchas ocasiones escuché decir a los maestros que lo complejo de la comunicación humana hacía imposible la mecanización de la traducción. ¿Qué puedo decir? Que esa aseveración resultó falsa. Hoy andan promoviendo un artefacto que parece celular y que te traduces en 120 idiomas, ¿no? O sea que si tú vas ahorita a Japón y no sabes nada de japonés, pues prendes y programas en japonés tu artefacto, le hablas al artefacto, él traduce al japonés para que lo oiga el japonés que tienes enfrente, y a la inversa, el japonés construye su respuesta que la codifica, decodifica el artefacto y ya te la pone en español de manera automática. Entonces esta complejidad que asumían tenía la comunicación humana, pues ya no resultó tan compleja, ¿no? Y lo mismo pasa con las percepciones. Yo recuerdo que en mis seminarios de inteligencia artificial que organizaba, de pensamiento complejo, para saber qué cosa era eso, pues se afirmaban cosas como que esto es imposible que ocurra. Por ejemplo, que un robot viera como vemos nosotros. No, ahora ven mejor que nosotros. Pero, ¿qué hicieron los tecnólogos? Enfrentar los problemas de esa percepción, la visual. Otros se ocuparon de la auditiva, otros se ocuparon de la piel, ¿no? El sentir a través de la piel. Y ahora están integrando todos los resultados en artefactos que parecen humanos, no, parecen mejor que humanos, hasta con emociones, que quieren alguien que sienta miedo. Bueno, se trabaja. ¿Qué es el miedo? ¿Qué se requiere para que se produzca el miedo? Hay que producirlo artificialmente.
No digo que puedan hacerlo de la noche a la mañana, pero ya formulado el problema, ya está el camino de la solución, ¿no? De encontrar la solución. Si esto lo han hecho en los últimos, ¿qué? 50 años, los robots esos todos tiesos que veíamos en el cine hace 50 años, ya no son los mismos androides que vemos en las películas de ahora, o replicantes, como los vemos en esta película de Blade Runner, incluso hasta el nombre, ¿no? El director no quiso que se llamaran robots, sino replicantes. Es una réplica nuestra, que era difícil reconocer a simple vista, ¿no? Son propuestas de ciencia ficción, como lo eran en el siglo XIX los submarinos, y que ahora dices, o el viaje a la luna, ya vamos más allá de la luna, ¿no? Inicialmente sí. Sí, pues a eso se refiere. Sí. La ciencia ficción es eso, artificial. El hombre naturalmente no puede, pero las extensiones del hombre, que son la tecnología, con eso sí se puede. Sí puede ver más allá de su horizonte natural, tanto en lo grandote, para estudiar el cosmos, cuanto en lo pequeño, estudiando lo microscópico, ¿no? Las partículas elementales en la física. Eso no lo podemos ver, ni lo uno ni el otro, bueno, de manera natural. Sí lo hacemos con estas extensiones que hemos construido y que son extensiones artificiales. No podemos ver ni siquiera nuestro entorno inmediato, muchos, si no usamos lentes. Es un artefacto. Los lentes son algo artificial. O no podríamos masticar si no tenemos muelas reparadas y rellenadas con materiales que saben los estomatólogos, ¿no? De hecho, ya somos artificiales en buena medida. Yo he visto ya personas con brazos artificiales en el mercado, con piernas artificiales. Antes los veías con muletas, ahora los ves con esos artefactos, ¿no? Con esos implantes. Pues así puede uno, el corredor este que mató a su novia, ¿no? Que fue campeón, y que hubo muchas protestas porque tenía 2 piernas artificiales, ¿no? Entonces decían, no, es que eso le da ventajas. Pues sí, pero eran sus piernas. Con eso se movía todos los días. Una persona con 2 piernas artificiales, que antes era ciencia ficción, ahora ya es una realidad. O con corazones artificiales. En fin, vamos hacia lo artificial. Sí, pero hay que ponerle límites. Y no lo estamos haciendo nosotros, ¿eh? Ahorita lo estamos viendo con esto de la inteligencia artificial. Pide más recursos. O sea, hay cosas que bien lo podríamos utilizar en nuestro cuerpo, pero hay recursos que, por ejemplo, si el cuerpo no acepta ciertos materiales, pues ¿qué hace? Se defiende y provoca infecciones. Y entonces si tienes un corazón artificial o un riñón artificial o cualquiera que sea artificial, inclusive los lentes, el cuerpo lo rechaza y tienes que sustituirlo por otra cosa o simplemente no eres candidato a ello. Entonces, por eso el ideal es 100% artificial, un replicante. Ya no sería humano, entonces. Es lo que yo escribía ahorita, ¿no? Ya no sería humano. A veces nos detenemos en nuestras especulaciones en el mundo natural de las extinciones con el hombre, como si nunca se fuera a extinguir. No, estamos trabajando para extinguirnos. Ya no sería humano
en los términos en que los manejamos ahora. Pero seguramente ellos se llamarán a sí mismos humanos, claro, diferentes a sus padres, que eran biológicamente frágiles, ¿no? Sus creadores, finalmente. Entonces verán a un Dios no todopoderoso, sino muy limitado, pero que los creó. Un Dios vuelto de cabeza, no todopoderoso, sino muy débil, que al darse cuenta de su debilidad, pues creó lo artificial. ¿Nunca te pasó una historia que escribí? Que antes de la pandemia inclusive. Pues, ahí lo tengo guardado, donde hablo sobre estos detalles. En el que ahorita, contextualizando con la inteligencia artificial, en ese entonces no estaba en boga como ahorita, me hace preguntarme de, ¿no será que se está buscando hacer palpable eso que era su objetivo como Dios, ahora en algo que puedas tener hasta cierta comunicación con, sabiendo que se mantiene en esta parte ideal? No es como tal visible, pero sabes que está allí. O sea, pasar de una Biblia a a una aplicación que te dé respuesta a lo que tú preguntes. Fíjate que eso yo lo veo en la religión. Entre más antigua una religión, más prohibiciones hay en torno a la gran divinidad. No se puede decir, no se puede pronunciar el creador. ¿Quién empezó a popularizar todas estas concepciones religiosas? El catolicismo. Por eso sus templos son enormes museos. Ves representado a Dios de muchas formas. Ves representadas las cosas tan abstractas como las virtudes, fe, esperanza y caridad, las ves representadas en pinturas. A diferencia de una sinagoga judía o un templo protestante, ¿no? Ahí no hay representación de lo divino, está prohibido, porque es irrepresentable, es innombrable, es tan grande que solamente se puede hablar lo más grande de lo grande que hay. El éxito del catolicismo es que hizo popular la religión al representar a esas abstracciones que se fueron construyendo a lo largo de la historia y sobre todo del Dios uno, ¿no? Monoteísmo, el monoteísmo. Entonces sí, ese ha sido el tránsito de lo primitivo y abstracto a lo actual y concreto, ¿no? Te lo comento porque, digo, no es porque yo haya tenido esa idea así, sino porque la escribí simplemente en ese entonces hablo de un celular nada más. Después te paso el link, creo que te lo había pasado, pero bueno, lo voy a transcribir ahorita en esta página que estoy haciendo, o enlazarla por lo menos. Y porque vi este video que te acabo de compartir. Y es lo que viví aquí películas. Pero antes me mandaste una dirección. Es una playlist de música coreana. Y el siguiente link son 15 películas de ciencia ficción infravaloradas, pero que toman importancia con lo que está pasando actualmente. Fíjate, no sé si aquí venga una. Yo la vi, pero la he buscado y ni siquiera en internet aparece como existente. Se llamó ¿Quién es Susana? Son dos mujeres. Una que tiene el cuerpo deteriorado, está muriendo. Y otra mujer que muere en un accidente. Entonces le pasan el cerebro de la muerte en el accidente a la otra, y la del cuerpo deteriorado a la que muere en el accidente, porque está el cuerpo en buenas condiciones. Pues la que se murió con el cuerpo deteriorado, pues completamente se muere. La que sobrevive es la del cuerpo de A con el cerebro de B. No, se plantea, ¿y quién soy yo? Mira.
O sea, soy el cuerpo, soy la cabeza. Y la película plantea ese enigma, ¿no? ¿Quién es Susana? Está interesante porque uno pensaría en Robocop, pero ahí ya toman por hecho que es una máquina y la cabeza o cerebro. Y aquí no, es un... Aquí son dos cuerpos. Cuerpos, ajá. ¿Sí? Esa es la trama o la historia de la película. ¿Quién es Susana? Y hasta el nombre es muy claro, ¿no? Finalmente, ¿qué predomina? ¿El cuerpo o la cabeza? Y si se logran conjuntar, ¿quién es? O sea, el problema de la identidad, ¿no? Entonces, ahora que veo tu lista, a ver, espero que esté esa película de ¿quién es Susana? Son fragmentos y bueno, para que uno vea qué películas hay y las busque, pero si está, bueno, lo voy a volver a ver y voy a intentar buscar esas películas. Voy a ver Sí. si se pueden alojar en algún otro lugar donde no haya tanto problema de copyright. A lo mejor ni tienen ya copyright porque pues dice que fueron infravaloradas, ¿no? Entonces a lo mejor ya no, ya están liberados los derechos, vamos a investigar. Porque la ciencia ficción pues es lo que nos ha llevado a estas cosas, ¿no? Exacto. Ya está Julio Verne, que era tomado como medio loco, ¿no? Y que viaje al centro de la Tierra es lo que menos se ha explorado, fíjate. Ni en el mar, nos hemos ido más hacia el universo externo que al Bueno, en el mar interno. incluso ya vi un documental hace tiempo de que abajo del mar hay otro mar, Ah, mira. De metano. Y hay seres vivos. No les des ideas a los que les gusta buscar gas. No, ya lo saben. No, sí, ya lo saben, digo, pero pues algunos que no lo sepan. Que muchas veces se incendia el mar porque hay fugas de ese mar metano que al tomar contacto con la atmósfera explota. Y dices, ¿de dónde sale este fuego? Sí, del agua, no, del metano en contacto con el oxígeno. Bueno, lo sorprendente es que hay seres vivos, como en los cráteres submarinos, que sale lava. Pues en ese ambiente, es un ecosistema. Sí. Altas temperaturas, pues hay como camarones que viven ahí. Mira, decía mi maestro de química que la vida está en todas partes, que nosotros estamos acostumbrados a que en la Tierra sea a base del oxígeno y el carbón, es una cosa. Pero en el universo, como ahorita lo acabas de mencionar, son ecosistemas distintos en el que muy probablemente la vida se adaptó a esos químicos que son necesarios para vivir. Que para nosotros nos mata, pero para ellos los mantiene vivos y viceversa. Fíjate que, de hecho, los replicantes son en buena medida plástico, aluminio. Y creo que fue en uno de estos canales, el Mundos Futuros, pero con seres que lograron sobrevivir sustituyendo el carbono. Entonces, que el silicio, entonces hay unos seres medio raros que pues ya no tienen carbono en su estructura orgánica. ¿Qué es lo que hace posible romper los límites? Las matemáticas y la lógica, ¿eh? Lo único que hasta el momento, el mayor límite es la no contradicción. Pero si no es contradictorio, es posible. Si no, naturalmente, teóricamente, y si es posible teóricamente, es posible tecnológicamente, o sea, construir una tecnología como la que se derivó de la lógica y las matemáticas. Que sea fácil o no es otra cosa. Pero lo único que no es posible es lo contradictorio, lo absurdo. Hasta ahora. Pero desde hace cientos de años hay hombres trabajando para construir una lógica distinta a la bivalente. Ya existe, que son las modales.
Pero en todas se debe admitir la no contradicción. Una lógica que admita la contradicción y haga que las cosas, claro, lo que estoy diciendo es una barbaridad, no sean absurdas y que sea posible construirlas tecnológicamente, ya sería el rompimiento de todo límite. Ese instrumento que inventamos, esos instrumentos que inventamos, como es la lógica y las matemáticas, es lo que nos ha abierto las posibilidades, pero también nos limita. Es que es como si estuviéramos pasando de lo euclidiano a lo de Einstein. Sí. Sí. Y va a pasar muy pronto, digo, el primer comienzo es como ahorita mencionas, ¿no? Estas modales que, si no estoy tan lejos, es esta parte cuántica que ya dicen que hay un procesador como tal ya hecho. No en masa, sino está en experimentación, pero ya es un gran acercamiento. Pues incluso en computadoras, ¿no? Ujú. Se quiere romper el límite de la lógica de las computadoras actuales. Que es lo que da cierto. O sea, entiendo el proceso en el que estamos, ¿no? Por eso te decía, va a haber un freno. Lo tiene que haber. Pero es la preparación para, imagínate, inteligencia artificial más un procesador cuántico. Están interesantes. Ya lo Ven, previeron. Ya está. Pero, insisto, entre más la cuestión física palpable, esta cuestión lógica, ponga límites, que lo va a poner, más retos para el humano. Pero la pregunta es, el humano, con esas nuevas generaciones, y viendo ahorita con lo que pasó, digo, México no es como tal un, pero si pudiéramos generalizar algunas cuestiones más de conducta, más de intención, más de actitudes, y las aptitudes, bueno, las dejamos un poquito a un ladito, se podría llegar a ello, porque toda esa construcción de las generaciones Y, X, baby boomers, no, mucho más anteriores. allá, No, por eso, o sea, me voy hacia atrás. No, no me desde el cuento. oriente, Pero las nuevas 10.000 años antes de generaciones nuestra era. continuarán el trabajo, lo dejarán a medias, No, esto continúa. harán algo distinto. No, sí, eso asumimos nosotros. Pero ya estamos viendo a veces cosas medio raras. No, siempre hay un par de cabezas que... Por eso yo tengo una metáfora para la humanidad. Es una carreta jalada por bueyes. Toda la humanidad, con excepción de los bueyes, están montadas en la carreta. Los bueyes jalan la carreta. Y los que están en la carreta, ¡ey! Más despacio porque van muy rápido, pero los bueyes no ven camino. No hay camino. Los que están subidos en la carreta, como van de espaldas hacia donde están los bueyes, ya ven el camino trazado por la carreta, pero suponen que así como ven ese camino, en adelante también hay un camino, y no es cierto, hay que construirlo. Y en ese sentido también por eso es bellísimo estudiar la política, porque es la forma de construir caminos, no de andar caminos ya transitados, sino de construir nuevos caminos, que es la parte, digamos, intencional de la política. ¿Hacia dónde vamos? Pues plantéalo. Y ya sobre la marcha, la discusión, sabremos si vamos bien o tenemos que corregir. Ensayo y error, que es el método científico. Bueno, aquí que los que tenemos que cumplir con obligaciones de familia, creo que todos de alguna manera, tenemos límites de tiempo. Así que nos despedimos por hoy. México, el árbol de los 1000 frutos. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.